Bueno, nosotros somos alumnos de segundo de bachillerato B del Colegio Jesús María y vamos a hacer, como hizo Mari Carmen con Carlos I, la clase de Felipe II. Felipe II es este y vamos a tratar el tema de los Austrias mayores, en concreto no de Carlos I, sino de Felipe II. Felipe II fue rey del Imperio Hispánico, hijo de Carlos I, primero de España y quinto de Alemania. Así, vamos a empezar con la introducción. Felipe II es hijo de Carlos V de Alemania y primero de España, como hemos dicho antes, y llega al trono de España en 1556, tras la abdicación de su padre, Carlos I, quien decide dejar el trono por su vejez y dárselo a repartir sus posesiones entre su hijo Felipe II, a quien le va a dejar varios territorios, y su hermano Fernando. Pero esto lo explicaremos más adelante. Bien, Felipe II llega al trono con tan solo 16 años, pero con una fuerte instrucción que le ha impartido propiamente su padre. Su padre lo ha estado educando durante toda su vida para que esté preparado para reinar y para acceder a este trono. Por lo tanto, se dice que Felipe II ha sido uno de los reyes que mejor ha llegado preparado al trono del imperio. Felipe II, con la educación que le ha impartido su padre, va a tener los mismos objetivos de la política que tuvo este. Los grandes objetivos de la política que mantuvo durante todo momento Carlos I de Alemania y V de España fueron fortalecer el catolicismo, por un lado, y engrandecer el poderío hispánico. Así, Felipe II va a tener el mismo ideal que tuvo su padre y va a tener dos grandes objetivos en su política: fortalecer el catolicismo y engrandecer el poderío hispánico, expandiendo los territorios del imperio. Bueno, Felipe II es un rey español rodeado de consejos españoles y que reside casi durante toda su vida en España, menos 2 años que va a residir en Portugal por problemas que tuvo en el momento de la unión con esta, pero prácticamente va a residir toda su vida en España, va a gobernar en España y va a ser un rey español. Castilla va a seguir siendo el reino más poderoso y más importante, aunque Felipe II va a hacer algo muy importante, que fue instalar una capital administrativa en Madrid. Madrid va a ser la primera vez que va a ser instalada como una capital y posteriormente la va a trasladar al Palacio del Escorial. Bien, a menudo, aunque Felipe II va a ser un rey español que va a gobernar desde España rodeado de consejos españoles, muchas veces van a prevalecer los intereses de la Casa de Austria, linaje desde el que este proviene, ya que pertenece a la dinastía de los Habsburgo-Austrias, sobre los territorios españoles. Dentro del tema de Felipe II vamos a tratar varios aspectos, como son la política interior y la política exterior. En la política interior, lo primero que vamos a tratar son la organización administrativa que tiene el reinado de Felipe II y los problemas que tiene su reinado dentro de España, que tiene concretamente varios problemas, que son la sublevación de los moriscos en las Alpujarras, las alteraciones en Aragón y que se produzca la primera bancarrota. Esto dentro de la política interior. Dentro de la política exterior va a tener otros problemas que también vamos a tratar dentro del tema de Felipe II. Estos problemas van a ser la rebelión en Flandes, los conflictos que va a tener con Inglaterra, con la reina Isabel, y el enfrentamiento contra los turcos y después la Unión Ibérica o unión con Portugal, que se va a anexionar este territorio. Vale. Bueno, dicho esto, vamos a hablar ahora de los padres de Felipe II. Felipe II es hijo de Carlos I de Alemania y V de España, que reina durante el siglo XVI como su hijo y que va a ser el emperador del Imperio Hispánico. Este es Carlos I y su madre va a ser Isabel de Portugal. De ahí, de esa unión, va a salir Felipe II, sucesor de su padre. De Felipe II se dice que es un rey muy enamoradizo, que se casó con varias mujeres, en concreto 4, y cada uno de estos matrimonios lo que le va a proporcionar van a ser ventajas para la anexión de algunos territorios de acuerdo con las políticas matrimoniales que ya se establecieron con el reinado de los reyes católicos. Estos 4 matrimonios van a ser con el primero lo casan con María de Portugal. María de Portugal era su prima y gracias a esta unión va a conseguir la anexión al territorio de Portugal.
con María de Portugal lo que va a tener un hijo que va a ser el infante Carlos, y de este matrimonio, debido a que María de Portugal era su prima, pues va a salir un príncipe, el infante Carlos, pero de él se dice que estaba loco, que no era demasiado listo. Y bueno, lo que va a pasar es que ya va a llegar a un punto de locura en el que va a ser encerrado por su padre y va a morir en extrañas circunstancias, por lo que no va a ser sucesor de su padre. Bien, cuando María de Portugal muere, que lo hace pronto, Felipe II se queda viudo con tan solo unos 25 años. Y entonces lo que hacen es deciden casarlo con María Tudor, que es la reina de ese momento de Inglaterra. María Tudor es esta y va a tener 40 años, una diferencia de edad bastante grande con su nuevo marido, que va a ser Felipe II, quien va a tener 25 años. María Tudor tiene unas características, y es que es una mujer que con 40 años pues ya está vieja, está enferma, y además es una mujer estéril, que lo que hacía era que tenía bastantes embarazos, pero eran embarazos psicológicos. Le hinchaba la barriga de agua y no pudo tener descendencia con Felipe II. Y bueno, al tener 40 años y ser bastante mayor que este, la reina de Inglaterra muere y deja de nuevo a Felipe II viudo. Tras este segundo matrimonio, Felipe II queda viudo y lo casan con Isabel de Valois. Isabel de Valois es hija del rey de Francia, que es Enrique II, y Catalina. Isabel de Valois es bastante más joven que él, es una princesa, es una mujer muy guapa y no es pariente suyo por ningún lado. Lo que va a hacer que la descendencia que Felipe II tenga con Isabel de Valois sea pues bastante mejor que la que pudiese tener con cualquiera de sus parientes. Con la princesa de Francia, con Isabel de Valois, Felipe II va a tener dos hijas, que son Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, y de estas dos hijas se dice que eran las hijas a las que más aprecio le tenía, eran dos infantas bastante guapas, y Felipe II las quería mucho, y con ellas pues se ve que fue un padre bastante protector y bastante cariñoso, igual que también quería mucho a Isabel de Valois. Se dice que fue la mujer a la que más quiso y con la que más afinidad tuvo. Pero Isabel de Valois muere y vuelve a dejar viudo a Felipe II por tercera vez. Finalmente casan a Felipe II con su última mujer, y su última mujer va a ser Ana de Austria, procedente también del mismo linaje del que este proviene, que es de la Casa de Austria o Casa de los Habsburgo. Y con Ana de Austria, Felipe II va a tener un hijo que va a ser Felipe III. Aunque es medio prima, Felipe III pues, va a ser un hijo que no va a ser como el infante Carlos, va a ser una persona normal, ¿vale? No va a tener los mismos problemas que tuvo este, por lo tanto sí que va a poder llegar a ser su sucesor. Bien. Felipe II recibe una herencia de su padre, que es Carlos V, de Alemania, primero de España, tras la abdicación de este. Carlos V no espera a morir para dejarle el trono a su hijo, sino que abdica antes porque se siente cansado, se siente mayor y decide dejarle el trono a su hijo Felipe II, al que ha estado preparando durante toda su vida para que acceda a él. Pero Carlos V lo que va a hacer va a ser repartir todas sus posesiones no solo entre su hijo, sino que las va a repartir entre su hijo Felipe II y su hermano Fernando. Así podemos ver aquí el reparto que Carlos V hace de sus posesiones. A Felipe II le va a dejar España, con los territorios que tiene España, el Imperio Americano, Italia con los territorios de Cerdeña, Nápoles, Sicilia y el Milanesado, los estados de la Casa de Borgoña con los Países Bajos, el Franco Condado y Luxemburgo y las plazas africanas. A su hijo Fernando lo que le va a dejar va a ser los estados de la Casa de Austria y el derecho al trono imperial alemán. Y es que si recordamos otras clases de Mari Carmen, podemos ver que el derecho al trono imperial alemán no era un derecho que tú tenías y adquirías y que se iba traspasando, sino que tú eras elegido para poder optar a ese trono imperial alemán. Bueno, después de esta introducción, lo que podemos decir ya a modo casi de conclusión es que el Felipe II heredó muchas posesiones de su padre Carlos V, y el imperio se extendió sus dominios por todo el planeta, y se llegó a decir que en el Imperio español nunca se ponía el sol. Bien, ahora vamos a seguir con la política interna. Voy a hablar sobre la política interna, la organización institucional bajo los Austrias. La organización institucional de los Austrias mantuvo la estructura diseñada por los reyes católicos.
La monarquía era la cúspide de todo el sistema que unía a los diversos reinos, aunque seguían manteniendo sus instituciones y su legislación. La organización institucional de los Reyes Católicos fue las Cortes, que eran un órgano consultivo integrado por la nobleza, el clero y el Estado llano. Este organismo solo sirvió para votar impuestos y nombrar al futuro heredero, aunque su importancia política fue decayendo, porque algunas de sus funciones fueron asumidas por los consejos. Los virreyes, que se crearon como una personalidad representante de la monarquía, en los reinos donde no se hallaban los presentes. Los ayuntamientos y municipios eran organismos autónomos, donde los reyes crearon la figura del corregidor como representante de la monarquía en estos. La Santa Hermandad se crea como objetivo de mantener el orden en los caminos. Para la Organización de América se crearon otras instituciones, como puede ser la Casa de Contratación de Sevilla, fundada por los Reyes Católicos, que se encargaba de controlar el comercio y la navegación. Y también se creó, entre otros consejos, el Consejo de las Indias, que se encargaba de elaborar las leyes y nombrar cargos. Este consejo fue creado por Carlos I. Las principales transformaciones que realizó Felipe II fueron aumentar el número de consejos, entre los que se pueden distinguir entre los consejos territoriales, que se encargan de la administración de un territorio concreto, y los consejos temáticos, centrados en un asunto concreto. También se creó el consejo temático más importante, fue el Consejo de Estado, que se creó con competencias en política exterior. Así pues, el gobierno lo ejercía el rey apoyado en este sistema polisinodial o de consejos. Cabe destacar una última aportación y básica del nuevo monarca, que fue la organización administrativa que fortaleció la hacienda real, puesto que obtenían una cantidad y variedad de ingresos. La corona de Castilla era la que más contribuía a los impuestos, con impuestos ordinarios como las alcabalas, aduanas. Estos ingresos cubrían los gastos militares, políticos y diplomáticos. Aún así, hubo grandes problemas económicos y buscaron nuevas formas de obtener ingresos, como la solicitud de préstamos a banqueros, y en 1557 se declaró la primera bancarrota. Por último, como problema grave de la administración de los Austrias, destacamos la venalidad de los cargos, que es su venta a particulares.